¿Aló, me escuchan? Ok, Se escucha, me gracias. parece. En un no se cumple cuando los costos de transacción son elevados, pero se cumple en competencia perfecta y en competencia imperfecta cuando los costos de transacción son bajos. Entendiendo por costos de transacción los costos en tiempo y en dinero que supone la negociación entre partes. El costo en tiempo y en dinero de la preparación de una negociación entre partes depende de cuántos intervienen, el tiempo que toma ponerse de acuerdo en una estrategia como negociadora y el costo de iniciar una estrategia como negociadora. Cuando hay mucha gente en una de las partes, ya sea el contaminador o contaminado, los costos de transacción son elevados. Si es uno solo el afectado, o uno solo el que está contaminando, los costos de transacción serían bajos, ¿no es cierto? José. Sí, en general, sí, cuando hay propiedades comunes y hay un número muy grande de afectados. El papel del Estado es restaurar, es establecer y determinar por la vía legal y jurídica los derechos de propiedad sobre los recursos ambientales, ya sea en favor del contaminador o del contaminado, ¿no? Cosa que daría paso a que se establezcan las condiciones mínimas para una negociación mutua conveniente. Solamente puede negociar alguien que posee algo, ¿no es cierto?, que serían los recursos ambientales, ¿no es verdad? Claro, claro que sí. Vamos a compartir pantalla. Listen, antes, ¿están en sala de Vale. espera, indican? Ok. Perdón. Estoy con el tiempo que me atropella, muchachos, van a disculpar. ¿Ya? Por eso es que hemos empezado la clase. Solo de papel. Ya. Están todos, ¿verdad? No hay nadie en sala de espera. Hay uno. Ya. Cero sala de espera. Vamos a compartir pantalla, ¿ok? Hay que buscar el archivo. Por favor, vamos a minimizar por un momento. Voy a buscar el archivo, ¿ok?
Bien. ¿Se ve la pantalla? Todavía no, Licen. No, licenciado, no se ve todavía. ¿Ahí se ve? No, licenciado. ¿No se No, ve? licenciado. No, Ok. no todavía. Y ahí se ve, ¿verdad? Sí, Licen. Ahí. Bien. Vamos con este gráfico, José. ¿Ok? Ya en la anterior clase hemos explicado cuál es el origen, cómo se construye este gráfico, ¿verdad? Esta es la curva de beneficio marginal neto privado, que resume básicamente en este tipo de curva la racionalidad del empresario minero que genera externalidades que el mercado no los aíslan y no obligan a ciertas reparadas. Aplicando la racionalidad privada, el punto de equilibrio del mercado privado es cuando el empresario privado maximiza su producción, cuando maximiza sus beneficios totales, que es el área debajo de la curva del beneficio marginal neto privado. Como quieran, ¿no es cierto?, que el hecho de que el mercado
no se conozca la existencia de externalidades negativas por el lado del productor generadas por el productor minero. Entonces, nos abrimos a la intervención política pública óptima por parte del Estado sobre el mercado, sobre el sistema de precios, de tal modo que a través de la política tributaria o a través de la definición de los derechos de propiedad sobre el medio ambiente o a través de la política de subsidios o a través de la política impositiva, el impuesto boliviano, o a través, ¿no es cierto?, de la emisión o la apertura del mercado de valores que negocian permisos de contaminación ambiental, se logra, ¿no es cierto?, que se reconozca la existencia de esta curva, la existencia de un coste externo que en términos marginales, ¿no es cierto?, va subiendo conforme la producción del minero va aumentando, de tal manera que se sitúa en el punto, ¿no es cierto?, de racionalidad óptima del productor privado, que es donde maximiza beneficios. Entonces, vía política pública también se le obliga a reconocer que está generando este nivel de coste social, de externalidad o daño ambiental sobre el conjunto de la economía. Entonces, considerando estas dos curvas, el beneficio total privado, bajo racionalidad privada, y el coste social total, que solamente se reconoce previa intervención de política pública óptima, obviamente, entonces lo que vamos a ver es que, sea cual fuere el medio de intervención sobre el mercado, por ejemplo, el teorema de Coase. El teorema de Coase nos dice el mercado no reconoce estos costos sociales porque no hay un propietario sobre los recursos ambientales. Pero si definimos que el propietario sobre los recursos ambientales es el empresario, obviamente se van a generar condiciones favorables por una negociación mutua entre contaminador y contaminado. La sociedad se va a aproximar al dueño de los recursos ambientales y decir, miren, ¿por qué no baja su nivel de producción de Q máximo hasta Q asterisco, Q óptimo? Si usted lo hace, ¿no es cierto?, evidentemente va a tener una pérdida de producción y de beneficios de esta magnitud, pero que nosotros le compensaríamos monetariamente, de tal modo que usted estaría en las mismas condiciones que producía al máximo, produciendo Q asterisco. La pregunta es por qué lo va a hacer la comunidad, es porque con esta disminución del nivel de producción y de contaminación, que es toda esta área, una vez que ha pagado, ¿no es cierto?, al privado la pérdida de beneficios, va a mejorar su nivel de bienestar en esta magnitud. Entonces, obviamente acá estaríamos en un punto de equilibrio óptimo porque estaríamos en un punto en el cual se alcanzaría un nivel de contaminación, no cero, sino un nivel de contaminación que es posible, ¿no es cierto?, ¿no?, absorber y remediar por parte de la comunidad. Más allá de este punto, no se negocia porque lo que había que compensar, que es todo esto, es mayor a la ventaja en cuanto a mejora de bienestar que lograría la comunidad. Esto es si es que el propietario de los recursos ambientales fuera el empresario, o fuera el sector privado. Pero si el propietario de los recursos ambientales fuera la sociedad en su conjunto, la sociedad en conjunto entonces esperaría que los empresarios o buscarían queremos contaminar o producir una X cantidad de producción y generar este nivel de contaminación. Ustedes dirán, ok, pero a mí no me conviene, entonces el privado le dirá, el coste derivado, ¿no es cierto?, de la externalidad que está generando, se lo voy a compensar monetariamente o voy a aplicar una política de remediación. La pregunta es ¿por qué lo va a hacer? Porque yo, después de pagar, voy a lograr un beneficio neto, ¿no es cierto?, mayor que está dado por toda esta área. Aquí hay un cambio eficiente en el sentido pareto, todo el mundo gana y nadie pierde. Esta situación se va a mantener hasta el punto, hasta que se alcance vía negociación del punto Q asterisco, que es donde se iguala el coste marginal externo con el beneficio marginal privado. Negociar más allá de esta área supondría, ¿no es cierto?, que alguien pierde,
porque tendrías que compensar, ¿no es cierto?, costos sociales en esta magnitud, generando una ganancia menor, que es esta área. Por tanto, la negociación entre partes termina en este punto. Ahora bien, ¿qué significa cada una de estas áreas? ¿No es cierto? Fíjense ustedes, cuando tomamos los beneficios privados totales, salía toda la curva de coste de beneficio marginal privado cuando la producción empieza en cero y termina en máximo. Cuando tomamos toda la curva de coste marginal externo, cuando la producción empieza en cero y termina en hasta el máximo, nosotros delimitamos todas estas áreas que las denominamos con letras A, B, C y D. ¿Qué es A más B más C? Es todo el área debajo de la curva de beneficio marginal privado. Es la integral de esta curva, que no es más que el área de beneficio total privado. A más B más C es el beneficio total privado. Eso es el beneficio total privado, que no es más que la integral de esta curva de beneficio marginal privado. B más C más D es todo el área debajo de la curva de costes sociales, todo el daño ambiental que se genera cuando el privado racionaliza y maximiza su producción y sus beneficios, cuando el mercado no reconoce la existencia de fallas de mercado. Entonces, fíjense ustedes, A más B más C es el beneficio privado total, B más C más D es la externalidad total. Si hay una negociación entre partes, obviamente hay que restar A más B más C menos B más C más D. ¿Qué resulta de ello? Obviamente que estas áreas se anulan y quedaría esta área A y D. Quedaría A menos D. Porque si ustedes restan A más B más C, le restan B menos B menos C menos D, lo que va a quedar es A menos D. Todo lo demás se compensa. Y A menos D, ¿no es cierto?, va a depender de las pendientes de las curvas, tanto el beneficio marginal privado como el coste marginal externo. En este caso, el área A, que es el beneficio neto, que es social, es mayor que el coste social, ¿no es cierto? ¿Cómo se denominan y se conocen estas áreas? El área A más B es el beneficio neto privado que resulta de una negociación entre partes. Sería el beneficio neto privado óptimo, porque corresponde al nivel de producción óptimo. A más B es el beneficio privado óptimo. ¿Cierto? B, que es esta área, sería el nivel de la externalidad también óptima. ¿Cierto? Aquella que puede ser compensada por el empresario si es que el dueño de los recursos es la comunidad. Entonces, A es el beneficio social óptimo, B es la externalidad óptima, y C más D es aquella externalidad que por algún medio, alguna política es necesario eliminar. Toda esta externalidad hay que eliminarla. ¿Es cierto? Se puede eliminar por la vía impositiva, se puede eliminar por la vía de la negociación directa entre partes, se puede eliminar vía subsidios, se puede eliminar vía mercado secundario, de permisos de contaminación permisibles. Entonces, esta es la lectura de las áreas. José, no sé si tiene alguna otra pregunta más a este respecto. ¿Aló? No, porque se supone que estamos en competencia perfecta y en competencia perfecta hay un igual número de contaminadores y contaminados y es un número relativamente manejable, ¿no es cierto? Los costos de transacción son bajos. Cuando los costos de transacción son altos, la negociación es posible, ¿no es cierto? Porque supongamos que hay un contaminador que es una empresa minera, pero hay 1000 contaminados que son campesinos que viven en un área de tierras comunales o tierras privadas.
Obviamente los costos de transacción altos, los costos derivados de información, de negociación y elaboración de una estrategia común negociadora son elevados no para el contaminador, para los contaminados. Tardará mucho tiempo en reunirse, ponerse de acuerdo y generar condiciones para... ¿Ya? ¿Aló, Marisol? ¿Cómo está usted, licenciada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuándo la vamos a tener de nuevo acá en la carrera de administración? Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Yo estoy en clase, le voy a dar en síntesis dos noticias. Una, ha salido el informe de transferencia, es totalmente favorable y el archivado de resultados. ¿Ya? Bien. Sí, lo vamos a hacer cuando usted venga mañana. Y dos, estoy convocando una reunión de la comisión del PRE para mañana a las 3. Allí vamos a ver la programación para la segunda prueba y vamos a hacer una evaluación de la primera prueba. ¿Ya? Lo veremos mañana, Marisol. Yo no veo, tendríamos que ver la forma, ¿no es cierto? Cómo hacerlo. ¿Sí? La forma cómo hacerlo, porque hay que modificar nuestra convocatoria, ¿no? Pero lo hicimos en contaduría y yo creo que podemos hacerlo, no solamente en la administración también. Lo veremos mañana, ¿de acuerdo? Claro, correcto, correcto. Ya, ya, no, tienes razón, tienes razón. Ya, ok. Mañana lo veremos eso. Ya, postergar del viernes al sábado. Ok, Marisol, gracias. Hasta luego, licenciado. Como verán, estar en funciones burocráticas te resta tiempo para la docencia. Ok. José, tenías una pregunta. Dime. Sí, porque suponemos además que el número de los contaminadores y contaminados es relativamente pequeño. Por tanto, los costos de transacción o costos de negociación van a ser bajos. Esto es independiente de que estemos en competencia perfecta o competencia imperfecta, porque los costos de transacción pueden ser altos cuando una de las partes, el contaminador o el contaminado, son numerosos y hay dificultades para ponerse de acuerdo en una estrategia común negociadora. Hay costos en términos de tiempo que demora iniciar una negociación y hay costos en términos de acceso a la información, hay costos en función a la definición de una estrategia común negociadora, ¿ya? Y cuando estos costos de transacción son muy elevados, los beneficios derivados de la negociación entre partes resultan siendo inferiores a los costos de transacción, en cuyo caso el teorema de Coase ya no funciona. Es decir, la negociación directa entre partes deja de ser interesante. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Ilic, perdón, buenas tardes. Ilic, Sí, adelante, Luis. en el caso de que la tierra le pertenezca al contaminador y sea obligado a bajar su producción en beneficio del medio ambiente, ¿el gobierno puede beneficiar al empresario con subsidios o subvenciones, dice?
A ver, el gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla refleja la situación general, ¿no es cierto? Ahora bien, el gran desafío es, dado que el mercado, que no reconoce externalidades, nos lleva a este punto de racionalidad o equilibrio privado, que corresponde a la racionalidad privada del empresario, pues el desafío es cómo lograr que esta racionalidad se altere y el nivel de producción máximo baje de Q máximo hasta Q óptimo. ¿Cómo hacer este tránsito de acá hasta acá? La forma es obviamente el mercado por sí solo no puede. Es vía intervención del Estado a través de una política pública óptima. ¿Cuáles son las políticas públicas óptimas? El impuesto piguriano. Si el Estado fija el impuesto piguriano en este nivel, entonces obviamente al empresario le conviene bajar su nivel de producción desde Q acá hasta Q óptimo. Porque obviamente si se mantiene un nivel de producción superior al óptimo va a terminar pagando impuestos más elevados, ¿no es cierto?, que el mayor beneficio que estaría dejando de percibir. Por tanto, en función de su racionalidad, va a bajar su nivel de producción de acá hasta acá, impuesto piguriano. Negociación directa entre partes se da siempre y cuando el Estado defina por ley o vía constitución la propiedad sobre los recursos ambientales, ya sea en favor de los contaminados, en cuyo caso la negociación comienza en este punto. Los empresarios se aproximan a los dueños de los recursos ambientales para convencerlos de que se contamina a algún nivel previa compensación, porque lo hacen porque van a lograr un beneficio más alto, o fijando los derechos de propiedad sobre los recursos ambientales sobre los privados, sobre el empresario privado, en cuyo caso la comunidad se aproxima a los privados para lograr persuadirlos a que bajen su nivel de producción de Q máximo hasta Q óptimo, previa compensación monetaria, ¿no es cierto?, de los menores beneficios que van a lograr. ¿Por qué lo va a hacer la comunidad? Porque va a lograr un beneficio neto social, una mejora en su nivel de bienestar de esta magnitud, una vez que ha logrado, ¿no es cierto?, pagar y compensar los beneficios que ha dejado de percibir el empresario. El punto de negociación otra vez termina en el punto óptimo, ¿no?, óptimo de Pareto, porque ahí deja de cumplirse el principio de cambio eficiente en el sentido de Pareto. Hasta aquí, una transacción entre ambas partes genera que todos ganen y nadie pierda. A partir de acá, alguien pierde. Entonces, por tanto, hasta aquí llega la negociación. El tercer camino, ¿no es cierto?, es el camino del subsidio. El camino del subsidio, como todo subsidio, supone una transferencia directa y neta entre el Estado y el contaminador, en este caso el empresario. Y lo que le dice el Estado al empresario es: si usted incurre en gastos de remediación ambiental, es decir, si usted incurre en gastos para compensar este daño ambiental en todo o en la parte óptima, en la parte achurada, el Estado le va a compensar esos gastos por la vía de un subsidio, ¿ya? Por un lado. Segunda política, ¿no es cierto? Si usted hace inversiones en equipo y maquinaria con tecnologías ambientalmente limpias que le van a permitir, ¿no es cierto?, tener una curva de coste marginal externo con pendiente menor y un nivel de contaminación menor, entonces todos los gastos o inversiones que haga todavía, ¿no es cierto?, de renovación o cambio de su equipo y maquinaria hacia equipo y maquinaria con tecnología ambientalmente limpia, el Estado le va a compensar. Entonces el empresario en su propio provecho, ¿no es cierto?, va a decidir hacer esas inversiones, habida cuenta que el Estado, vía transferencias, ¿no es cierto?, le va a reconocer y le va a compensar ese gasto de inversión o ese costo de esa mediación. El problema de la vía de los subsidios, como ya han debido leer en el texto, es que nos lleva a una mala asignación de recursos, como todo subsidio. ¿De dónde deriva la mala asignación de recursos? Del hecho que por la vía del subsidio se alteran las condiciones de
entrada y salida a este mercado que se ha establecido entre contaminador y contaminado, entre contaminador y contaminado. Porque claro, al establecer esta política de subsidios, lo que va a ocurrir es que a noticiados otros productores y empresarios de que el Estado está regalando plata, van a entrar a este mercado, ¿no es cierto?, a la espera de que el Estado les haga estas transferencias de dinero. Y en ese caso, el nivel de producción ya no va a ser X máximo en este punto, sino mucho mayor, porque el número de productores va a ser mayor. Se han alterado los principios de libre entrada y salida del mercado y por tanto se ha generado una distorsión. A nivel de cada unidad productiva, evidentemente vamos a llegar a un óptimo, pero como el número de las empresas contaminadoras va a aumentar, porque han sido atraídas a esta actividad con subsidio muchos otros productores y empresarios, resulta que la contaminación a nivel del mercado en su conjunto, a nivel de la sociedad, va a aumentar. Por tanto, el subsidio nos lleva a una mala asignación de recursos. Es el tercer camino. ¿No es cierto? Hemos visto entonces impuesto piguriano, negociación directa entre partes y subsidio. El cuarto camino es es la intervención gubernamental directa, es la intervención directa del Estado. Es el camino que ha optado Bolivia en su ley ambiental. ¿En qué consiste este camino? ¿No es cierto? En que por ley se establecen los límites de contaminación máximos permisibles, es decir, por ley se establece hasta dónde pueden contaminar cada empresa. Supónganse acá, esto lo vamos a ver mejor acá. Fíjense, este es el nivel de producción, ¿no es cierto? Y este es el nivel de contaminación. El Estado fija el nivel de contaminación máximo permisible acá. ¿No es cierto? Esto no está sujeto a negociación, esto está establecido por ley. Y quien contamine más incurre, ¿no es cierto?, en una infracción administrativa que si persiste se puede convertir en un delito ambiental. El problema acá es que una vez que el Estado fija los límites de contaminación máximos permisibles, es decir, hasta dónde cada agente económico puede contaminar el medio ambiente, la administración relativa al cumplimiento y seguimiento de estas normas es muy ineficiente. Primero porque el Estado no tiene capacidad de monitoreo y seguimiento y todo queda en un papel, en un proyecto de evaluación de impacto ambiental. En la realidad, todo el mundo va a terminar contaminando más porque el Estado no va a tener el medio para poder verificar que está contaminando más allá del límite permisible. Por otro lado, la negociación va a terminar, ¿no es cierto?, en el hecho de que las acciones de la burocracia estatal para verificar si se ha cumplido o no la norma en cada caso terminan, ¿no es cierto?, en corrupción. Por tanto, se benefician todos menos el medio ambiente y el medio ambiente va a terminar con un nivel de contaminación más alto. Este es el camino, ¿no es cierto?, de intervención gubernamental directa, que en el texto que ustedes han leído se refiere y está referida a controles. Normalmente los controles están por debajo del óptimo, ¿no es cierto? El control es una línea recta, ¿no? El impuesto es una línea horizontal. Y cuando se compara controles con impuestos, habrá que ver cuál medida nos aproxima al óptimo para ir mejor. Y finalmente está, ¿no es cierto?, la misión de permisos de contaminación permisibles, que es como una suerte de emisión de bonos que son emitidos por el Estado, estableciendo el máximo de contaminación permisible mediante valores negociables que se pagan al portador. Negociables en el sentido que pueden ser transferidos, ¿no es cierto?, a simple firma a cualquier agente. Esto nos lleva a una interesante situación, es decir, que no todos los contaminadores generan el mismo nivel de contaminación, los más grandes van a generar mayor contaminación, los menores menor contaminación, y a la par sus costos de remediación ambiental no van a ser los mismos. Entonces, lo que va a ocurrir es que
aquellos contaminadores pequeños que están infringiendo más la norma, probablemente les convenga comprar permisos de contaminación a los más grandes que están usando, además de escalas de producción mayores, tecnologías más limpias, lo que va a permitir que por la vía de la negociación de estos permisos de contaminación permisible, que son valores emitidos a la vista y totalmente negociables, se pueda lograr bajar el nivel de contaminación del máximo al óptimo. Esto es a través del mercado secundario que negocia permisos de contaminación permisibles. Estos son los 5 caminos por los cuales el Estado interviene en el libre mercado y obliga al productor a bajar o induce al productor a bajar del máximo producción hasta el nivel de producción y contaminación óptimo. ¿Ok? ¿Ok, Luis? Sí, Licen, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar el control? Buenas tardes, licenciado. Sí, Claudia. Y de estas 5 opciones para resolver las externalidades, ¿cuál es el criterio que deberíamos tomar para escoger qué camino vamos a aplicar en una externalidad? El camino que nosotros como economistas deberíamos recomendar es aquel que nos aproxima al óptimo de Pareto de manera directa. Sería si los costos de transacción fueran bajos, en todos los casos, cosa que no es así. Lo óptimo sería, lo ideal sería ir por la negociación directa entre partes. Pero si estamos en presencia de costos de transacción altos, y los costos de transacción altos ocurren cuando hay distorsiones, pues en la distribución del ingreso y las riquezas, y hay distorsiones en los mercados de competencia imperfecta. Entonces, si los costos de transacción son altos, deberíamos optar por la intervención gubernamental directa. ¿Qué significa la intervención gubernamental directa? Que el Estado fije los límites de contaminación máximos permisibles. Aquí se presenta un grave problema. Si el Estado fija los límites de contaminación máximos permisibles en el óptimo de Pareto, allá donde se intersectan la curva de beneficio marginal privado y coste marginal externo, obviamente, si el Estado tuviera capacidad para hacer cumplir sus normas, sus límites, obviamente estaríamos alcanzando un óptimo. El problema es que el Estado no dispone de información sobre el estado de sus recursos naturales, qué recursos naturales disponen y en qué estado se encuentran, qué calidad, ¿no es cierto?, se encuentran, si hay o no grado de deterioro. Entonces, en ausencia de una base de información por parte del Estado acerca de qué recursos ambientales dispone y en qué estado se encuentran, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que el Estado normalmente, y es lo que ha pasado con Bolivia, copia los estándares de contaminación máximos permisibles de otros países. Este es el caso de la ley ambiental boliviana. La ley ambiental boliviana establece los límites de contaminación máximos permisibles y los fija copiando los límites de contaminación máximos permisibles de los Estados Unidos, de la ley ambiental americana. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes? Que esos límites, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos, ¿son más exigentes o menos exigentes? ¿Están ubicados a este lado o a este otro lado? ¿Qué creen en el caso de Estados Unidos? Estados Unidos ya ha terminado de contaminar el medio ambiente porque ha generado un proceso de industrialización hace muchas décadas atrás y está en una fase avanzada de desarrollo, ¿no es cierto?, y por tanto ha contaminado ya su medio ambiente. Pero al mismo tiempo ha logrado altos niveles de desarrollo e industrialización y niveles de productividad elevados. Con esos niveles de productividad elevados, los productores están en condiciones de soportar, sacrificando ganancias, los costos de remediación ambiental o de llevar adelante inversiones con tecnologías ambientalmente limpias. Entonces, cuando tú aplicas esos estándares altamente exigentes que ocurren para una economía industrial a una economía no industrializada como la boliviana,
y si este cuadro fuera el cuadro, ¿no es cierto?, de los beneficios marginales privados en Bolivia y el coste marginal externo en Bolivia, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá, el adoptar estos estándares colocaría, ¿no es cierto?, estándares de contaminación máximos permisibles, no en el óptimo de Pareto, sino por debajo del óptimo de Pareto. Estaríamos ultra petita siendo más exigentes que lo que en realidad la economía puede atender. Y claro, los empresarios tendrían que bajar de acá hasta acá y adicionalmente este nivel, ¿no es cierto?, sin tener la capacidad de poder hacerlo. Eso supone postergar todas las perspectivas y posibilidades de industrialización, si es que realmente las leyes ambientales se cumplieran. La otra situación se daría cuando se copian estándares de contaminación máximos permisibles y se fijan a la derecha, ¿no es cierto?, del óptimo de Pareto. En este caso, obviamente, el control estaría en un nivel muy permisivo y esto generaría costos sociales muy elevados, ¿no es cierto?, para la sociedad, como vamos a ver cuando comparemos controles con impuestos. Puede ser que los controles sean ultra petita exigentes y los impuestos sean también bajos, ¿no es cierto?, por situación que se da, puede darse en la realidad. Puede darse en la realidad. Pero les reitero, es decir, el caso nuestro, el caso de Bolivia, donde hemos copiado los estándares de contaminación máximos permisibles de Estados Unidos, en realidad, sin habernos industrializado, estamos adoptando estándares sumamente exigentes que los operadores privados no pueden cumplir y terminan, ¿no es cierto?, esto en un trade-off entre los empresarios y la burocracia, y que es tremendamente permisiva, permiten, ¿no es cierto?, un alto nivel de contaminación, probablemente más allá de este nivel, debido a que hay una profusa emisión de coimas, ¿no es cierto?, y corrupción. Normalmente eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el camino? El camino puede ser el subsidio, ya les dije, el subsidio nos lleva a un nivel, ¿no es cierto?, de ineficiente asignación de recursos, porque se altera los principios de libertad de salida del mercado. Hemos visto ya 3, 4, o en el caso, ¿no es cierto?, de abrir un mercado secundario de permisos de contaminación permisibles, en cuyo caso esto puede funcionar en la medida en que exista competencia perfecta, pero en la medida en que exista especulación en ese mercado, cualquier especulador que dispone de una cantidad de dinero suficiente puede comprar todos los permisos a los empresarios que han recibido para contaminar el límite establecido por el gobierno, crear condiciones de escasez, como las políticas de regulación de oferta, creas escasez de permisos y terminas pagando, ¿no es cierto?, por la compra del permiso de contaminación permisible en el mercado, más allá de lo que te costaría llevar adelante la política de remediación ambiental como empresa. Entonces, realmente la pregunta de qué es lo que deberíamos hacer depende de las condiciones de cada país, su nivel o grado de desarrollo, el estado de información que tiene el Estado sobre el estado de los recursos naturales, qué recursos dispone, en qué estado se encuentran, si el Estado tiene capacidad para hacer un seguimiento y control del grado en el cual se va dando el deterioro de sus recursos, es muy complejo. Es mucho más fácil hablar en teoría del cuidado ambiental que ejercerlo y llevarlo a la práctica. Claudia, ¿ok? Y licenciado, disculpe, en cuanto a la propiedad que se adquiere o se tiene del medio ambiente en general, ¿hasta qué punto podemos...? COS sugiere, ¿no es cierto?, cosa que no lo ha hecho ningún país, que el Estado debería asignar derechos de propiedad sobre el medio ambiente, ¿verdad? Nadie se ha atrevido a hacerlo, Claudia. Adelante. Sí, era
¿hasta qué punto el hombre puede llegar a tener derechos de propiedad sobre el medio ambiente? Si la ley y la Constitución te lo permite, pues sí, la sociedad podría ejercer el derecho de propiedad privada sobre los recursos ambientales, en cuyo caso vas a tender a que el nivel de contaminación sea cero, ¿no? Porque estás ejerciendo tu derecho, que no usen un recurso que es de tu pertenencia, salvo que te digan, bueno, cualquier contaminación que se genere, vamos a ver el siguiente gráfico, cualquier nivel de contaminación que se genere le vamos a compensar, ¿no es cierto? Cuando fijas los derechos de propiedad sobre el medio ambiente a favor de la comunidad o en favor de los empresarios, se crean condiciones para la negociación entre partes, totalmente conveniente, ¿no es cierto? Pero claro, tú tienes razón, es decir, en los hechos, ningún gobierno, ningún Estado se ha atrevido a asignar propiedad privada a los recursos ambientales, ¿ok? Licenciado, entonces, si no hay derecho de propiedad sobre los recursos o sobre Hay el un medio derecho que es ambiente, un derecho común, Claudia. Los recursos ambientales pertenecen a todos los habitantes de un país, ¿verdad? Pero obviamente, como es de todos, es como la propiedad pública, es de todos, nadie la defiende, ¿no es cierto? Todo el mundo hace un uso indiscriminado e irracional de sus recursos hasta deteriorarlos y hasta desaparecer, ¿verdad? ¿No es cierto? Lo que pasa con la propiedad estatal es de todos y no es de nadie, ¿verdad? Claudia. Está bien, licenciado. Y tenía una consulta sobre la pendiente del costo, de la curva del costo externo. ¿De qué Ya, depende que sea más empinada o más elástica? ya. La pendiente tanto de la curva de beneficio marginal privado como la del coste marginal externo depende básicamente de dos factores. Uno, el más importante, son las tecnologías en uso en la producción en general que provocan externalidades. La tecnología usada en los equipos y maquinarias por parte de los empresarios. Si tienes, ¿no es cierto?, tecnologías muy atrasadas y ambientalmente sucias, la pendiente de la curva de coste marginal externo va a ser más alta. Es decir, por cada unidad de producción que tú generes, vas a generar un mayor nivel de contaminación, ¿no es cierto? En ese caso, la pendiente va a ser más elevada, ¿verdad? Claudia, ¿no? Con referencia a esto. Sí, con referencia también a esta situación inicial, el empresario ha introducido en equipo y maquinaria con tecnologías ambientalmente limpias, el nivel de contaminación y de coste social va a ser menor, la pendiente va a ser más baja. ¿No es cierto? ¿Está claro? Correcto. Claro, en el caso de Bolivia, la pendiente de la curva de coste marginal externo probablemente es esta. En el caso de los países que mencionas, José, yo estoy seguro que es este, ¿no es cierto? Uh-huh. 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 A ver, entrando al tema de la contaminación ambiental,
Dos son los orígenes de la contaminación ambiental. Existe una contaminación derivada de la propia existencia, ¿no es cierto?, de seres, animales, hombres, que al tener una presencia viva en el sistema, en el orbe, en la humanidad, con el solo respirar ya estás generando un nivel de contaminación porque estás aspirando aire puro y estás expirando un aire contaminado con dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, claro, ocurre que también hay una contaminación derivada de los desechos, ¿no es cierto?, humanos, como tú mencionas, la basura, o los desechos, la contaminación freática, ¿no es cierto?, los desechos del alcantarillado, ¿verdad? Cuando estos se depositan a cursos de río que naturalmente aparecen limpios, obviamente ahí se da un tipo de contaminación de esta primera clase que les estoy mencionando, la existencia de seres vivos que por el solo de existir y vivir ya están generando un nivel de contaminación. Ahora bien, este nivel de contaminación es necesario aislarlo y medirlo. Que se puede disminuir, evidentemente se puede disminuir este nivel de contaminación, como a través de inversiones en servicios de alcantarillado, por ejemplo, o, ¿no es cierto?, a través de la instalación de plantas de reprocesamiento y limpieza de las aguas, cosa que siempre se ha planteado en La Paz, pero nunca se ha llevado adelante porque no es rentable, ¿no? O sea, todo el mundo tira los desechos freáticos y alcantarillado al río Choqueyapu, y las aguas bajan con ese nivel de contaminación de los desechos líquidos y sólidos, ¿no es cierto?, humanos, y son usados por los agricultores, ¿no es cierto?, esas aguas contaminadas generando externalidades negativas a nivel de producción del agricultor, que puede ser el productor de productos agrícolas o floricultor, o puede ser fruticultor, lo que produzca. Entonces, este es un nivel de contaminación que se deriva de la propia existencia, ¿no es cierto?, de seres vivos, ¿no es cierto?, y desechos humanos, o desechos de estos seres. Por tanto, no tiene sentido hablar de contaminación cero, ¿verdad? Porque contaminación cero es vida cero, es producción cero, es empleo cero, ¿verdad? Hay otra fuente de contaminación ambiental, es la contaminación derivada del desarrollo de actividades económicas productivas, de bienes y servicios, de industria, por ejemplo, lo que tú mencionabas, la cervecería. Pues la cervecería, en la medida en que aumenta su nivel de producción de cerveza, el nivel de contaminación de las aguas, porque usa aguas, ¿no es cierto?, el nivel de las aguas que desecha y que las deposita al río Choqueyapu va a ser mucho mayor. Es otro tipo de fuente de contaminación que puede ser susceptible de ser controlada por el Estado a través de políticas públicas, ¿no? En ese caso, cuando estamos frente a contaminación susceptible de ser regulada, para eso está la ley del medio ambiente, ¿no es cierto?, que establece, como ya hemos visto, mecanismos por parte del Estado de intervención en el libre mercado. Un mecanismo puede ser establecer un impuesto pecuniario, el otro mecanismo es establecer los derechos de propiedad sobre el medio ambiente para generar condiciones para una negociación directa y conveniente entre partes. O también puede ser estableciendo una política de subsidios, ¿no es cierto?, estatales, con todos los modos que tienen. O puede ser a través de la apertura de un mercado secundario, donde se trancen los permisos de contaminación permisibles. O puede ser a través, ¿no es cierto?, de los controles o intervención gubernamental directa, cuando el Estado fija
los límites de contaminación máximos permisibles. Reitero, ¿no es cierto? Ambas fuentes de contaminación ambiental tienen tratamientos distintos, pero en el fondo nos llevan, ¿no es cierto?, a este nivel de coste social que el mercado, el libre mercado, no los reconoce y que requiere de una intervención de la política pública óptima para que se internalicen. Internalizar significa obligar a que el que está contaminando lleve adelante políticas de remediación o de cambio, ¿ya? Entonces, una de las fuentes está dada por las tecnologías que usas en los procesos de producción. La otra viene dada por la educación ambiental, que es un gasto, no es un gasto, es una inversión altamente, ¿no es cierto?, redituable, porque aunque no existieran políticas, ¿no es cierto?, de remediación por parte de las empresas, o por ejemplo, en el caso de Río Choquea, aguas abajo, plantas de retratamiento de esas aguas para purificarlas, siempre es posible, ¿no es cierto?, educar a la población para clasificar y ordenar los desechos. Es el caso, por ejemplo, del intento que se ha hecho en el caso del municipio de La Paz para establecer contenedores para diferentes tipos de contaminación ambiental, de desechos, ¿no es cierto?, derivados de la contaminación, plásticos, vidrio, los desechos derivados de alimentos, etcétera, etcétera. ¿A qué contribuye esto? Esto contribuye obviamente a hacer más beneficioso y rentable la actividad de recuperación secundaria en general de metales, ¿no? Es más fácil abaratar el costo, ¿no es cierto?, de procesamiento de la chatarra, ¿no es verdad? Pero claro, todo esto requiere políticas públicas óptimas en cuanto a educación e inversión en la educación. Y estas son las dos fuentes de medidas que permiten, ¿no es cierto?, bajar el nivel de contaminación. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Con mucho gusto, José. Ok, mira, esto se refiere al concepto de cambio eficiente en el sentido de Pareto. El cambio eficiente en el sentido de Pareto, como ya les he mencionado, nos permite aislar y medir el impacto en términos de las dos partes que hacen una transacción de mercado, que puede ser contaminador y contaminado, respecto, ¿no es cierto?, a una transacción en el mercado. Por ejemplo, el paso de la producción desde Q máximo hasta Q óptimo supone que obviamente entre estos dos agentes, contaminador y contaminado, hay beneficios y costos. Supongamos que no hay compensación a los beneficios, ¿no es cierto?, del empresario. Vamos a ver acá. Se me puede ver. Supongamos que no hay compensación a los beneficios del empresario. El paso de acá a acá, si es que solamente va a beneficiar a los consumidores, a la población, ya no cumple la condición de cambio eficiente en el sentido de Pareto, porque si bien es cierto, gran parte de la comunidad mejora su nivel de bienestar al bajar la producción de acá a acá, pero hay un agente económico que pierde, que está experimentando costos con la distribución de sus beneficios, que son los empresarios que van a disminuir sus beneficios en esta magnitud. Por tanto, este no va a ser un cambio eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué estamos reconociendo como cambio eficiente en el sentido de Pareto? Una transacción en virtud de la cual todo el mundo gana y nadie pierde. Cuando establecemos la negociación directa entre partes, decimos, le vamos a compensar, todo el mundo gana, gana la sociedad, porque después de pagarle al empresario los menores beneficios,
está haciendo desaparecer ese coste a nivel de empresarios, pero una vez que ha pagado esto y ha logrado disminuir y aumentar su nivel de bienestar en esta magnitud en términos netos, todo el mundo gana y nadie pierde. Es un principio de cambio eficiente en el sentido de Pareto. Hasta aquí, fíjense ustedes, lo que estamos haciendo es comparando costos y beneficios en términos absolutos, ¿no es cierto? Es decir, estamos comparando costos con beneficios, ¿no es cierto? Pero Kaldor, que es un economista muy famoso de la escuela justamente esta que estamos hablando del bienestar, amplía el concepto de cambio eficiente en el sentido de Pareto, incorporando, ¿no es cierto?, el hecho de que no solamente deberían haber compensaciones absolutas entre costos y beneficios una vez que han sido compensados, sino que deberían poder medirse en términos monetarios estos beneficios y estos costos. Si es que los agentes económicos pueden medir estos costos y estos beneficios, Kaldor nos dice, deberíamos aplicar un nuevo concepto de cambio eficiente en el sentido de Pareto. ¿Cómo sería esto? Un cambio eficiente en el sentido de Kaldor establecería cuando los beneficios logrados, ¿no es cierto?, en términos monetarios, de quienes ven aumentar su nivel de bienestar con la disminución de la producción son mayores que los costos monetarios, necesito, de quienes se ven perjudicados. En ese sentido, puede haber alguien que esté perjudicado, pero los beneficios sociales superan los costos privados y aquí estamos frente a un cambio eficiente en el sentido de Kaldor, porque estamos comparando no en términos absolutos, compensar todos los costos con los beneficios, sino estamos hablando de que los beneficios monetarios superen los costes, ¿no es cierto?, también expresados monetariamente. Este es el cambio y la ampliación del concepto de cambio eficiente en el sentido de Pareto al cambio eficiente en el sentido de Kaldor. Ahora, podemos también identificar otras fuentes, ¿no es cierto?, de externalidad del mercado, del libre mercado, extender este principio al sentido de cambio eficiente en el sentido, por ejemplo, de Tibor Tsitovsky. ¿Cuál es el gran aporte de Tibor Tsitovsky a la economía del bienestar? El gran aporte de Tsitovsky es que incluye como externalidades del mercado, que el mercado no las reconoce, por ejemplo, la desigualdad en el ingreso y la riqueza. La desigualdad en el ingreso y la riqueza nos lleva a conceptos tan interesantes como la demanda potencial y la demanda efectiva, la demanda social y la demanda real. Entonces, ocurre que la comparación entre antes y después de la contaminación nos lleva, ¿no es cierto?, a comparar patrones de distribución del ingreso y de la riqueza en esos dos momentos. Por supuesto que si las medidas apuntan además a una sociedad con una redistribución del ingreso más igualitaria, no menos concentrada, y una distribución de la riqueza también, entonces tendríamos, ¿no es cierto?, una situación en la cual con la transacción y el cambio estaríamos muy próximos al optimorum de Pareto, estaríamos muy próximos a la frontera de posibilidades de producción de un nivel de utilidad social lo más elevado, que supone un alto nivel de bienestar. Este es el avance que ha habido en cuanto al concepto de cambio eficiente en el sentido de Pareto. Con Kaldor incorporamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda existir algún perjudicado y solamente habrá un cambio positivo en la medida en que los beneficios sociales sean mayores que los costos. Y con Tsitovsky incorporamos la variable de distribución del ingreso y la riqueza. ¿Ok, José? Que son costos, ¿no es cierto? Son los famosos costos hundidos, ¿no es cierto? Que tú no los puedes ver, ¿no? Y se manifiestan en la corrupción de la burocracia, que hace de que el precio de los equipos que compra el Estado suban, ¿no es cierto? Suben porque hay corrupción, o el periodo de la ejecución de una obra se prolongue vía
vía corrupción, son costos hundidos, ¿no es cierto? Tanto de operación como de inversión, ¿no? A eso se refiere Zitovsky, José. ¿Ya? Me alegra que estén leyendo, eso me alienta, chicos y chicas. Qué bien que los motive y estén leyendo. Licen, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Licen. Disculpe, una consulta sobre una duda que me ha quedado respecto a la competencia imperfecta que genera, o es que cómo influye en la curva del beneficio marginal. ¿Qué va a pasar en competencia imperfecta? En competencia imperfecta no vas a tener una única curva de ingreso marginal y medio, ¿verdad? En competencia perfecta el ingreso marginal y el ingreso medio es uno solo y tiene más o menos una pendiente relativamente, ¿no es cierto?, próxima a 45 grados, ¿me entiendes? ¿Qué pasa en competencia imperfecta? Si bien es cierto, la curva de ingreso medio se mantiene en esta forma, el ingreso marginal tiene una pendiente mayor, ¿verdad? Tiene esta pendiente. Y debido a que el productor tiene poder de mercado, es decir, sus decisiones de producir más o menos influyen sobre el precio, obviamente va a depender de la magnitud de su restricción de oferta para lograr un mayor nivel de precios. Aquí, fíjense, hemos abandonado el supuesto de que el agente económico es tomador de precios. Aquí el agente económico, en función a políticas de regulación de oferta, influye sobre los precios. El oligopolista y el monopolista influye sobre los precios. ¿Entiendes? ¿Quién ha preguntado? Perdón, no la he visto en pantalla. ¿De quién fue la pregunta? Perdón, ¿cómo te llamas, hijita? Erika. Erika Paxi. Sí, Erika. Sí. Pero claro, el hecho de que tengas una curva de ingreso marginal con una pendiente mayor no impide de que el impuesto peruviano, la negociación directa entre partes o la intervención gubernamental directa o el propio subsidio o la negociación en un mercado, un mercado especial de permisos de contaminación permisibles puedan llevarse adelante. Para que puedan llevarse adelante, la condición es que a pesar de que hay políticas de concentración en el mercado, lo que ocurre es que los costos de transacción todavía son muy bajos, en cuyo caso probablemente sea mejor ir a la negociación directa entre partes antes que ir por la vía de intervención gubernamental directa. ¿Ok? Está bien, Licen, gracias. Más que todo una consulta respecto a una por favor, opinión. identifíquense cuando están haciendo la pregunta para que yo pueda dirigirme de una manera más cordial a mi querida Luna. ¿Ya? ¿Cómo te llamas, hijita? No, soy Erika otra vez. Erika, adelante, Erika. Sí, no, respecto a los comentarios que nos realizaba hace unos instantes sobre la producción de los minerales, en el caso del litio, que es el que ha sido el boom desde hace unos años atrás para Bolivia, ¿qué tan ventajoso? ¿Sería más ventajoso o sería más desventajoso para un país como Bolivia, que no tiene todas las leyes ambientales aprobadas y si bien tienen aprobadas, no se cumplen en su totalidad? ¿Y cómo afectaría esto en un futuro, en unos 2 o 5 años? ¿El efecto cuáles serían? A ver, respecto al litio, Erika, vamos a dividir el análisis en dos partes. Primero, la naturaleza del mercado del litio. ¿A qué nos referimos esto? Los fundamentos de la oferta y los fundamentos de la demanda del litio, del mercado del litio. Y segundo, al aspecto que estamos tratando ahora, el otro aspecto, que si la producción
o el consumo, ¿no es cierto?, del litio en la forma de baterías genera o no genera externalidades, contaminación ambiental. Respecto al primer tema, hemos visto en clases, cuando veíamos rentas bajo competencia imperfecta, que el caso del litio es un caso, ¿no es cierto?, de oligopolio con integración vertical en la industria, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Qué ocurre en este tipo de mercados de oligopolio con integración vertical? Normalmente, y es el caso del litio, hay dos o un poco más de productores, ¿no es cierto?, de litio en sus diversas formas, en diferentes fases de agregación de valor. Litio en la forma de mineral concentrado. Mineral o concentrado es lo que se llama carbonato de litio. Litio, ¿no es cierto?, químicamente un poco más puro, es el hidróxido de litio. O litio que partiendo de ese producto químico se transforma en un litio metálico. Ese es el litio metal que sirve ya para producir baterías, ¿verdad? Sea cual sea el grado de agregación de valor en el producto que está generando la empresa, como hemos visto en clases, va a ejercer su poder de monopolio y fijación monopólica de precios allá donde la presión tributaria sea más baja. En otras palabras, va a tender a producir hidróxido de litio y litio metálico en un país desarrollado donde la presión tributaria es baja. Y va a tender a imponer a que se produzca litio, carbonato de litio, hidróxido de litio en países atrasados como Bolivia, donde la presión tributaria es más baja. ¿Por qué? Porque a eso conduce la lógica de los grandes conglomerados industriales en la época de la globalización que buscan maximizar el beneficio del conglomerado, de toda la operación integral, ¿no es cierto?, de producción. Ahora bien, eso por un lado. Entonces, obviamente, en el mercado del litio nos enfrentamos a un mercado de competencia imperfecta, que es difícil de poder penetrar. Y cuando no conoces esto o desconoces esta realidad, metes pues la pata, ¿no es cierto? Y cometes los fracasos y tropiezos que cometió Bolivia, está cometiendo Bolivia desde 1980, pero con mayor énfasis, ¿no es cierto?, hace 15 años desde que el MAS nos gobierna, ¿no? Se han gastado más de $1.000 millones en tratar, ¿no es cierto?, de producir carbonato de litio, dióxido de litio y litio metálico, y no se ha logrado absolutamente nada. Se han puesto en contacto con empresas alemanas, una empresa alemana que le aseguraron el control monopólico del litio existente en Bolivia, a cambio de nada, porque esta empresa no tenía ninguna de las tecnologías para producir carbonato, ni hidróxido, ni litio metálico. Y con el tiempo iba a desarrollar con los recursos que genera el proyecto, ¿no es cierto?, estas tecnologías. Y estas tecnologías cuestan mucho dinero, requieren, ¿no es cierto?, inversiones en research and development, en conocimientos muy elevados. Por tanto, están yendo, como decimos vulgarmente en Bolivia, por la carapampa, ¿no?, por el desierto. No van a llegar a ningún lado. Van a despilfarrar recursos, como lo están haciendo, por ignorancia. Esa es la verdad. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que han hecho los países que están más avanzados en la producción y comercialización de litio? Estamos hablando de Chile y Argentina, por ejemplo. Sí. Chile ya está produciendo el litio metálico. Argentina está en proceso y le faltan algunos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Obviamente han ido con políticas, ¿no es cierto?, de transferencia de tecnología que no se dan de la noche a la mañana, ni se dan por la vía forzada, se dan a través, ¿no es cierto?, de largos periodos de año, contratos muy largos, 10, 20, 30, 40 años, ¿no?, que se negocian con estas empresas que tienen como fuente de poder de mercado el monopolio, el control monopólico de su tecnología. Esa tecnología no la puedo robar, no la puedes compartir, ¿no? Para desarrollarla tienen que pasar muchos años, tienen que gastar mucho dinero, y no entender eso es actuar de una manera
absurda. Entonces, claro, en Chile y Argentina ya han pasado muchos años, por tanto, ya hay chilenos que por obligación contractual han sido formados y han sido incorporados a las plantas de investigación básica de estas compañías. Ya se han desvinculado de sus empresas, han vuelto a Chile y han vuelto con el conocimiento. Al volver con el conocimiento están en condiciones de desarrollar investigación básica y aplicada para reproducir, ¿no es cierto?, las condiciones técnicas que permitan alcanzar el litio metálico. Pero es que Chile ya tiene el litio metálico y Argentina está próxima a llegar a aquello. Pero en Bolivia, obviamente, que donde predomina la ignorancia y el populismo, estamos cada vez más lejos de aquello. Esto en cuanto al mercado del litio, y nos estamos desviando. Cuando vemos el tema, ¿no es cierto?, ambiental, obviamente esta es una de las industrias que está impulsada por un cambio tecnológico muy importante. Ese cambio tecnológico es el paso, ¿no es cierto?, del motor a explosión al motor eléctrico, lo que supone profundas transformaciones, ¿no es cierto?, en la industria automotriz, que va a pasar el consumo, ¿no es cierto?, de energías altamente contaminantes de origen de hidrocarburos y petróleo a energías, ¿no es cierto?, más limpias, como es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, esta es una industria, ni duda cabe, ¿no es cierto?, que está en línea hacia una sociedad y una economía y un mundo, ¿no es cierto?, ambientalmente más limpio. Pero tiene costos, obviamente, los costos de conversión. Ya vemos que no es fácil, ¿no es cierto? Los intereses privados y también intereses de grupos se oponen a todo este proceso. Desde el punto de vista ambiental, por tanto, esta es una innovación tecnológica orientada a aplicar tecnologías ambientalmente limpias, ¿ok? Está bien, Lice. Gracias. Ok. Vamos a destinar toda la clase para esa pregunta y respuesta. Veo que hay interés y no tengo yo problemas. El único problema es que probablemente vamos a dejar sin considerar algunos programas, puntos adicionales de nuestro programa. Pero prefiero sacrificar eso a que avancemos y que ustedes comprendan y avancen gradualmente. ¿Más preguntas? Ya. No, la teoría de los juegos no entra acá. Entra en equilibrio dinámico, en la internalización del riesgo, en la toma de decisiones, tanto de empresarios como de consumidores. ¿Ya? Una cosa interesante que han debido leer y ojalá les haya quedado algo es cuando se introduce la variable temporalidad, es decir, cuando estamos frente a externalidades o contaminaciones que abarcan más allá de una generación, a varias generaciones futuras, ¿no es cierto? Ahí la pregunta es, ¿alguno de estos 5 caminos en términos de política son aplicables cuando tienes impactos ambientales intergeneracionales? La verdad es que no, porque no tenemos forma de poder establecer en qué medida, ¿no es cierto?, el agotamiento de un recurso, por ejemplo, va a afectar a las generaciones futuras, porque no podemos anticiparnos al sentido y orientación de la innovación tecnológica del futuro. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, muchachas, en plena crisis del capitalismo, el sistema capitalista hoy y el sistema, ¿no es cierto?, de capitalismo de Estado de China y en parte de las otras sociedades que han ido por ese camino,
en plena crisis, ¿no es cierto?, del capitalismo monopólico o del capitalismo de Estado, porque están enfrentando una crisis sistémica, una crisis de sobreproducción que está en curso. El capitalismo está experimentando profundas innovaciones tecnológicas, y la innovación tecnológica más importante, más relevante, es la que se deriva de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de la inteligencia artificial? Catherine, ¿quieres preguntar algo? Canaviri, ¿quieres preguntar algo? Bueno, no sé si han escuchado hablar de la inteligencia artificial. ¿O tienen alguna idea o referencia sobre la inteligencia artificial? Ese proceso natural del capitalismo que se ha acentuado en esta última fase de crisis de automatización y mecanización del proceso de trabajo es la sustitución del trabajo mecánico, del trabajo manual, del trabajo físico por el trabajo mecánico, debido a que hay saltos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la robótica, que se está introduciendo masivamente en este momento, ¿no es cierto? Producto de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, ahora están intentando, ¿no es cierto?, ya no emplear gente como mozos y maîtres en la industria hotelera, sino robots. ¿Se han enterado? ¿Qué supone introducir cambios tecnológicos en el sentido de la aplicación y generalización de la inteligencia artificial que apunta, ¿no es cierto?, a sustituir el trabajo humano por máquinas, por robots? Supone, ¿no es cierto?, alcanzar niveles de productividad del trabajo, porque siempre va a haber trabajo vivo, muy elevados. Pero el beneficio de este salto importante en los niveles de productividad social del trabajo no llega a la población, porque obviamente la gente que se siente desplazada de sus fuentes de trabajo muere en la inanición, el desempleo y el hambre, porque los frutos del crecimiento de la productividad son concentrados por unos pocos individuos, qué sé yo, los más ricos, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, esto acentúa la crisis del capitalismo, que es una crisis, ¿no es cierto?, de desacoplamiento de una producción y oferta altamente socializada de bienes impresionante, ¿no es cierto?, y una demanda que es cada vez menor debido a los desajustes y los desequilibrios en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces, esto hace más urgente la reforma profunda del capitalismo, ¿no es cierto?, y su tránsito hacia un socialismo de mercado vivo del cambio, como parte de la solución a esta crisis sistémica que se va a dar, ¿no es cierto?, del capitalismo, porque no vamos a tener un nuevo Keynes y nuevas políticas keynesianas, porque ya se han aplicado todas ellas para enfrentar la crisis. Estamos con una tasa de interés cero, ¿no es cierto?, y la crisis persiste. Lo que estamos apuntando es obviamente a la construcción de un nuevo tipo de sociedad, pero esto obviamente no creo que sea pacífico. Probablemente va a ser vía guerra económica, guerra comercial, guerra de extinción, ¿no es cierto?, que los grandes privilegios están buscando llevar adelante en el mundo, ¿no? Pero bueno, es entrar a otro punto, ¿no?, otro aspecto, que es interesante, pero que se está hablando. Y disculpe, licenciado. Sí, Erika, dime. No, Claudia, licenciado. Claudita, adelante. Entonces, ¿nos estaríamos dirigiendo a la eliminación de la plusvalía? No, para nada. Estaríamos, los que tienen buena formación en economía política, a una disminución de la plusvalía absoluta y a un aumento de la plusvalía relativa. ¿Ya? ¿Ok, Claudia? Y la disminución de la plusvalía absoluta, entonces, ¿cómo influiría en el capitalismo? Porque en el está proceso de producción? cada vez menos gente, Claudia.
Y la poca gente que estás empleando tiene niveles de productividad tremendamente altos porque se están replicando tecnologías muy avanzadas, ¿me entiendes? O sea, se agudiza la intensificación del proceso o grado de explotación del trabajo en términos de Marx, ¿me entiendes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. José, ¿te preguntas? No va a haber nunca coste marginal cero, José, porque aunque el proceso de automatización del proceso de trabajo se dé, siempre va a haber detrás un trabajo vivo, un individuo. Detrás va a haber un diseñador de tecnología. Claro, eso sí. Y eso te va a generar desajustes en la sociedad y en la economía, ¿no? Porque los ricos no pueden comerse su propio exceso de producción, ¿no es cierto? Y el exceso de producción genera crisis, ¿verdad? ¿Me entiendes, José? Sí, pero en otro sentido. La lucha hoy no va a ser entre las fracciones de la clase obrera, que es a lo que se refiere el ludismo, ¿verdad? La lucha va a ser en función de patrones de distribución del ingreso y la riqueza menos desiguales. En otras palabras, sí, dime. No, lo que va a pasar, José, es lo que estamos viviendo, que las ideas populistas de derecha y de izquierda van a predominar cuanto más atrasada sea una economía y una sociedad. Es la razón por la cual en Bolivia transitamos del populismo de derecha al populismo de izquierda, ¿eh? Que se basa en la demagogia y la ignorancia. ¿No es cierto? Las sociedades que tú has comparado, Chile, Perú, Argentina, han avanzado más en su nivel de industrialización y han alcanzado niveles de educación y de conciencia más elevados. Por tanto, hay margen para llevar adelante estas políticas de conservación o recuperación secundaria, ¿no es cierto? En el caso nuestro, pues estamos en un nivel y grado de desarrollo pues tremendamente precario y limitado, muy bajo. Marx tiene una frase que es genial, ¿no es cierto? El ser social determina la conciencia social, es decir, dependiendo de cómo produzcas, ¿no es cierto?, formas tus ideas, tu conciencia y tu ideología, ¿verdad? Es decir, el pequeño productor de los medios de producción que produce escasamente algo superior con relación a la productividad marginal igual a cero, que produce para la subsistencia, pero subsistencia precaria, obviamente no va a tener recursos para nada más que para subsistir y precariamente, ¿no? Y claro, en una sociedad de pequeños productores, medios de producción, la mediocridad es lo que predomina, lo que tú mencionas, José, ¿no es cierto? Licen, disculpe, eso nos llevaría a preguntarnos o a ver actualmente
el crecimiento que ha tenido China gracias a la educación. Claro, científica. necesitamos urgentemente en el occidente de Bolivia promover una política estatal de industrialización acelerada y forzada, transformando al 80% de la oferta de trabajo de pequeños productores informales en asalariados. ¿Y por qué América Latina, y específicamente hablando del sur, no ha tenido ese crecimiento? Porque han seguido han seguido de una manera más ordenada las recomendaciones de la CEPAL de industrialización protegida y han logrado parcialmente industrializar, aunque no han logrado un posicionamiento en el mundo globalizado, ¿no es cierto?, que les permita competir con economías más avanzadas como China, el sureste del Asia, Vietnam, etc. Pero han logrado industrializar por la vía de la protección, ¿no es cierto?, de mercados. Bolivia no. ¿No es cierto, Erika? Sí, eso sí, Licen. Bueno, en toda América del Sur, ¿no? Más que todo, porque hay mucha divergencia. No es que no somos trabajadores o todo eso. No, si la culpa no la tiene el pobre, la culpa la tienen los políticos que influye mucho. No conocen su realidad y no procuran, ¿no es cierto?, transformarla y cambiarla. Y se dedican obviamente a vivir de lo poco que se tiene y robar, ¿no? Sí. Gracias, Lidia. Okay. No hay más preguntas. Esto está interesante. Creo que ha sido la clase más interesante, producto de la intervención de mis queridos alumnos y alumnas, ¿no? Licenciado. Sí, Alejandrita. Licenciado, hace tiempo, creo que era en un encuentro de economistas, no recuerdo bien, ya. Escuché a un expositor decir que si nosotros como país implementáramos el reciclaje y también optaríamos las medidas para proteger el medio ambiente, nosotros ahorraríamos millones de dólares. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería ese proceso, licenciado? Obviamente, si tuviéramos un desarrollo industrial, Alejandrita, lamentablemente no los tenemos. Por eso es que se sostiene que en la medida en que nuestro nivel y grado de desarrollo es bajo, algunos te dicen, no estamos contaminando tanto y hay que dejarse de tonteras, hay que dejar de proteger el medio ambiente y hay que industrializarse. Y el tema de la industrialización no es básicamente si vas a internalizar o no los costos ambientales. Los costos ambientales hay que internalizarlos. El problema radica en si estás en condiciones de productividad y de ingreso para poder reparar esos costos ambientales o avanzar en el uso, ¿no es cierto?, de tecnologías ambientalmente más limpias. Para avanzar en ese sentido tienes que echar economías de escala, tienes que pasar los estrechos marcos del mercado nacional, estrecho, diminuto, pequeño, de dedal en Bolivia, pequeño también en América Latina, y trascender al mercado, a la globalización, al mercado mundial. Ahí sí puedes introducir economías de escala, ahí sí tú puedes, ¿no es cierto?, lograr ventajas en términos, ¿no es cierto?, de aplicar tecnologías de punta ambientalmente limpias con saltos en los niveles de productividad, porque lo vas a lograr con una disminución del costo unitario importante de tus productos. En otras palabras, para la industrialización tienes que llevar adelante un proteccionismo inteligente y eficiente. El proteccionismo inteligente y eficiente ya no es más aplicar aranceles o cerrar tus fronteras. El proteccionismo eficiente consiste, ¿no es cierto?, en que tienes que generar condiciones para compensar la gran brecha de productividad que te separa de los países más avanzados. Y eso se logra, ¿no es cierto?, a través de la oferta que normalmente los países más atrasados generan al capitalismo y el que es aprovechado por las transnacionales, como es el hecho de que al tener una población, ¿no es cierto?,
en su gran mayoría informal, y al tener un nivel y grado de desarrollo muy bajo, el costo de la reproducción de la mano de obra es muy bajo, el salario es muy bajo, ¿no es cierto? Y eso ofrece una gran oportunidad para, obviamente, vengan inversiones masivas como las que fueron a China, o fueron, no porque por la población de China, como las que fueron a Vietnam. Vietnam, ¿no es cierto?, tiene una población significativamente más baja, o como las que fueron, ¿no es cierto?, a Irlanda, que tiene una población relativamente pequeña, pero que han llevado adelante políticas orientadas, ¿no es cierto?, a aprovechar esa ventaja absoluta en el mercado, que es un salario absoluto más bajo. Y a eso añadir, ¿no es cierto?, el hecho de que si tú diriges tu producción hacia el mercado externo, puedes ofrecer la ventaja, ¿no es cierto?, de tener tasas de ganancia más altas en ese tipo de inversiones en la medida en que tú lleves adelante políticas de adelanto cambiario, ¿no es cierto?, sostenibles en el tiempo, como es el caso de la subvaluación de la moneda china, la moneda vietnamita, la moneda de Irlanda, que ha permitido, ¿no es cierto?, un boom de exportaciones. En otras palabras, es la tasa de ganancia la que va a orientar a la atracción de capital a la industria y el crecimiento y desarrollo industrial. No es el populismo, ¿no es cierto?, de ninguna manera. No sé si respondí a tu pregunta, Alejandrita. Sí, Lizel. Entonces, en la época de la década de los 20, cuando estaba en la época más alta del desarrollo, ¿qué políticas más que todo utilizaban o cómo podían hacer eso? Porque ya teníamos varias fábricas aquí En la década del 20, hijita, vivimos un auge de precios similar al que hemos vivido desde el 2003 hasta la fecha, ¿verdad? Un auge muy similar de precios de nuestras materias primas, en ese caso fue el estaño, similar al que vivimos en la década de los 70, del 70 al 80 con Vance, similar al que vivimos con el Evo y el MAS, ¿no es cierto?, desde el 2003 adelante. ¿Cuál fue la diferencia, no es cierto? En el caso de la década del 20, se dieron los inicios de la industria textil en Bolivia, debido básicamente que hubieron capitales orientados, ¿no es cierto?, a llevar adelante la reinversión de una parte de las rentas mineras en la actividad industrial. Pero fueron esfuerzos sumamente aislados y pequeños, muy limitados. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los grandes problemas que enfrentaba la minería y también la industria en esa época era la escasez de brazos. Ustedes se preguntarán, ¿y escasez de brazos en un país donde lo que abunda es el trabajo y lo que escasez es el capital? Sí, escasez de brazos, porque si bien es cierto hay abundancia, ¿no es cierto?, de brazos, había abundancia de brazos, el grueso de la mano de obra potencial estaba atrapada en condiciones de servidumbre, en condiciones de dependencia al dueño de la tierra, en condiciones de productividad igual cercanas a cero. Entonces, obviamente, muy pocos de los pongos o siervos de la tierra lograban deshacerse de esa relación de dominación y se incorporaban al mercado de trabajo en la actividad minera o en la actividad industrial. Por tanto, el obstáculo para poder crecer era ese, la escasez de brazos, que obligó a qué cosa. En el caso minero, a una mecanización prematura y acelerada, ¿no?, porque además tenían la competencia de las actividades mineras en el norte de Chile y en el Perú, donde pagaban mejor, por supuesto, porque el nivel de desarrollo de la producción minera era mayor. Y en el caso de la industria, a limitarse a usar
sabios de mano de obra que dejaban la minería o que dejaban, ¿no es cierto?, la agricultura latifundiista. Entonces, he ahí, ¿no es cierto?, uno de los obstáculos, ¿no es cierto?, la escasez de brazos, mano de obra libre, ¿no es cierto?, hombres libres. Por tanto, fue un mero chispazo de intentos de industrialización a la década del 20, alegando ahorita. No generamos una industria textil, ni siquiera para cubrir todo el mercado interno, mucho menos para ir hacia la exportación. Ah, ya ¿No? sí, Lisa, porque en el texto que leí decía que solo era para no importar. Exacto, era para sustentar el modelo de sustitución de importaciones, pero ni siquiera se llegó a alcanzar aquello, sustitución de importaciones. O sea, solo era para fomentar ese modelo que me dice. Es el modelo primario exportador minero, ¿no? Ah, ya, gracias, Lisa. Eso era una duda. Ok, hijita. ¿Alguna otra pregunta? A ver, esto se produce cuando la política de internalización de los costos ambientales se da a través de la política tributaria, José. O sea, la pregunta es, ¿por qué ningún país no se aconseja en términos de política económica la aplicación de impuestos ambientales o el impuesto pigüiano? Porque la aplicación de un impuesto pigüiano supone una doble penalización para una misma falta, porque al establecer un impuesto estás determinando que el empresario tenga que bajar su nivel de producción de QN hasta Q óptimo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo que esto supone, obviamente, una distribución del beneficio por parte del privado, le estás obligando a pagar un impuesto. ¿Qué impuesto? Si el impuesto es el óptimo, va a pagar esta magnitud del impuesto. Por tanto, la nueva utilidad, el nuevo beneficio marginal privado, descontando el impuesto va a ser más bajo y esta va a ser la curva de beneficio marginal marceable, ¿me entiendes, José? ¿Ya? O sea, hay una doble penalización. Por un lado, bajas tu nivel de producción, de acá hasta acá, con el impuesto, ¿no es cierto? Pero cuando estés produciendo el óptimo, aquí estás pagando un nivel de impuesto, que es esto. Entonces, todo este rectángulo. Lo que hace de que la curva de beneficio marginal privado ya no sea esta, sino más abajo, sea esta. ¿Ya? ¿Ok? Por tanto, hay una doble penalización. Pérdida de beneficios y pago de impuesto. ¿Entiendes? Ok. Entonces, licenciado, con un impuesto estaríamos provocando un desplazamiento de la curva. Claro, hacia abajo de la curva de beneficio marginal privado. ¿A ver? Hasta acá. ¿A ver? ¿Claudita? Sí, licenciado. Por efecto del pago del impuesto, Claudia. Claro. Y en una parte de la lectura también nos dice que el teorema de Gauss no está dirigido para la economía mundial real. ¿Es cierto? Y todo esto que estamos estudiando sería más en un Decía plano Claudita, teórico. ¿no? Lo que comentábamos en clases, es decir, ¿qué gobierno, qué político te va a plantear que los recursos medioambientales se privaticen? Más aún en sociedades tan atrasadas donde el Estado no conoce qué es lo que tiene, ni tiene medios ni técnicos, ni presupuestarios, ni económicos para hacer un seguimiento, ¿no? Cómo va evolucionando el aprovechamiento y uso de los recursos naturales. Es una locura.
evidentemente en términos ideales, en términos de un modelo teórico. La falla de mercado que no reconoce la existencia de externalidades negativas se debe, ni duda cabe, a que tenemos la falla en el sitio de mercado de no valorizar los recursos ambientales en el mercado, se debe a que no hay dueño del amo que cuida al caballo, ¿no es cierto? Cuando les digo dueño del amo que cuida al caballo, es el derecho de propiedad. Solamente el que posee algo lo cuida, ¿verdad? ¿No es cierto, Claudia? Pero imagínate que un gobierno plantee la privatización de los derechos de propiedad sobre los recursos ambientales. No dura, ¿verdad? No se ha dado en la realidad. Teóricamente es posible plantearlo para establecer las condiciones del paso de una economía, ¿no es cierto?, liberal, no eficiente y no óptima, a un punto de equilibrio óptimo, ¿no es cierto?, paretiano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, parte de la economía del bienestar, que es tan interesante. ¿Tienes alguna otra pregunta, Claudita? Y licenciada, entonces, ¿qué se recomendaría a los que hacen políticas en un plano real con respecto a la contaminación si estos caminos no son viables para la producción? Buena pregunta. No es una casualidad que los países atrasados hayan transitado por el camino de la intervención gubernamental directa. Es decir, confiar en la burocracia para que administre nuestros recursos ambientales, ¿no? O controle que no están siendo contaminados. Lo que en el texto tienen como controles, la fijación de los límites de contaminación máximos permisibles. El problema es que cuanto más atrasado es tu país, el Estado dispone de menor información, menores medios para hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, de cómo se van haciendo uso de los recursos que tú has dado permiso para que se empleen, pues no tienes control alguno y normalmente lo que estás promoviendo es una suerte de trade-off, negociación entre el burócrata y las empresas contaminadoras que vía corrupción, vía cohibición, absuelven, ¿no es cierto?, cualquier error o falla en el cumplimiento de los estándares de contaminación mínimos permisibles, y aquí se benefician privados o burócratas y el medio ambiente sigue en un nivel de deterioro creciente. Ese es el caso, por ejemplo, de la madera fina, que Bolivia era muy rica, ¿no es cierto?, madera mara. Pues ninguna de las previsiones establecidas en la ley del medio ambiente se han cumplido. Y toda la madera mara ha sido exterminada, ¿no es cierto?, sin políticas de repoblamiento o reforestación, ¿no es cierto? Ninguna de las previsiones en el papel de control y preservación o una producción sostenible en el tiempo se han cumplido, porque la madera mara ha seguido siendo extraída hasta exterminarla y ha sido siendo comercializada y aún exportada con pura coima, ¿no?, con pura corrupción, ¿verdad? Entonces tiene sus problemas, pero estamos en ese mundo, ¿no? Cuanto más atrasados seamos, mayor debilidad institucional tenemos, menor nivel de información y técnicas vamos a tener, y mayor descontrol en el manejo de nuestros recursos. ¿No creen? Necesitamos urgente desarrollarnos, crear un proceso de industrialización, especialmente en Occidente, donde estamos en un nivel de pobreza cada vez mayor y de productividad cercana a cero. Entonces, a tu pregunta, Claudita, que es difícil, yo diría, bueno, sigamos con la intervención gubernamental directa, pero
pequemos de conservacionistas, necesito, procuremos llevar adelante políticas de industrialización con la aplicación gradual de políticas de controles y fijación de límites máximos de contaminación permisibles acordes con nuestro nivel de desarrollo y acordes con nuestra capacidad de control y de seguimiento, ¿no es cierto? No pretendamos aplicar los estándares de Estados Unidos cuando no es más que una pantalla para seguir el carnaval y el despilfarro, ¿no? Y el uso insostenible de los recursos. Seamos más realistas en las palabras, ¿no? Porque impuestos no vamos a aplicar en Bolivia. Subsidios peor. Han visto los subsidios al gas, a la garrafa, por ejemplo, ¿no es cierto? El contrabando es un negocio vigente, ¿no? Contrabando de exportación a Chile y Perú. ¿Quién controla eso? Nadie, porque ni siquiera el ejército ni la policía. ¿No es cierto? Y es porque hay políticas de subsidio, precios internos más bajos que los precios del mercado internacional. La brecha de precios se cubre con las utilidades, ¿no es cierto?, de los legales, los contrabandistas, ¿no? Cuanto mayor es el margen de utilidad del contrabandista, mayor es la brecha entre el precio interno y el precio externo, obviamente mayores son las utilidades que van a fomentar e incentivar una cierta actividad ilegal. Pueblos enteros están metidos en esa actividad, los pueblos fronterizos, ¿no? Es difícil llevar adelante políticas de remediación ambiental sostenibles con un nivel o grado de desarrollo tan bajo como el que tenemos. Es el campo propicio para que los especuladores y los filibusteros entren a este país y hagan saboso, ¿no? Cosa que está pasando. Basta con declararse izquierdista o socialista para hacerlo. Porque ninguna de las declaraciones, ¿no es cierto?, de preservación o defensa del medio ambiente se cumple, porque no hay los medios, ni la capacidad, ni las posibilidades de hacerlo. Sí, Catherine. ¿Quieres preguntar algo? Nada. Bien, suspenderíamos aquí la clase. Entonces, la próxima clase entramos directamente al control, ¿ok? Está bien, licenciada. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Luego, licenciado. Erika.